Shalom, mi nombre es Sharon y esto es For You, Selah. Chicos, muchas gracias por estar aquí otro episodio más, por escucharnos o vernos. Si estás en Spotify, hola. Si estás en YouTube, hola. Espero que hayan tenido una semana súper bendecida, que hayan crecido en su relación con el Señor. Y bueno, chicos, para este episodio voy a necesitar que traigan su Biblia, porque la vamos a usar mucho, vamos a leer mucho y quiero que por favor la abran en Primera de Samuel, capítulo 17, porque en este mismo capítulo nos vamos a centrar. Y bueno, antes de empezar, chicos, quiero aclarar que voy a leer ciertos versículos de ese capítulo, versículos específicos. Yo te recomiendo que tomes una pausa y leas el capítulo completo para que puedas tener más contexto y puedas comprender mejor lo que vamos a ver en este episodio, porque como les digo, voy a leer yo versículos específicos, no todo el capítulo como tal. Entonces, puedes ponerle pausa a este video, primero leer completo el capítulo 17 y después ya le das play y seguimos con el mensaje. Y chicos, en este episodio vamos a hablar de algo bien poderoso. Y es que fíjense, mientras el mundo trata de definir cómo nos va a ir en la vida de acuerdo a un estatus social, Dios no hace eso. Porque el mundo dice, si tienes dinero vas a llegar lejos. Si eres hijo de padres con poder, con buena posición, vas a tener un gran futuro. Si tienes influencias con gente importante, vas a llegar lejos, etcétera, etcétera. El mundo te define o trata de definir tu futuro de acuerdo a tu estatus social. Pero aquí la buena noticia, el notición, es que Dios no se fija en eso. Dios no mira tu estatus social. Y esto es bíblico, chicos. Lo podemos ver en la historia de David. Un joven pastor, hijo de un hombre común y al parecer de sus hermanos, pues el que menor rango tenía. Aparte de ser el hijo menor, era el que cuidaba a las ovejas. Mientras sus hermanos trabajaban para el ejército del rey, peleaban con el rey contra los filisteos. O sea, si lo vemos por el lado humano, pues David tenía el rango más bajo en cuestión a posición, a trabajo, me explico, de sus hermanos. Y bueno, vamos a iniciar leyendo, como les decía, 1 Samuel capítulo 17, del versículo 12 al 15. Yo les voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En este tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. Al ejército de Saúl, que en ese entonces era el rey. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Si nos damos cuenta, en la Biblia no se menciona que David era un hombre que tenía buena posición social. A lo que me refiero es que tenía poder, que era hijo de padres con mucho dinero, con riqueza, con igual estatus alto, o que su futuro era prometedor, porque vuelvo al mismo punto. Si nos vamos por el lado humano, pues David en sí no tenía como un futuro muy prometedor, ¿me explico? Era un pastor de ovejas y las personas pueden decir, no, pues es que yo creo se va a quedar en la vida del campo para siempre, ¿no? Y sus hermanos pues van a seguir, en el ejército del rey y van a seguir peleando y muchísimo mejor su trabajo. Y pues esto lo podemos seguir viendo en el verso 17, en el versículo 17 al 19, ¿no? Un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, con Saúl, peleando contra los filisteos. ¿Ya vieron? Aquí vuelve como a aclararse eso que les decía. Los hermanos de David estaban con Saúl, con el rey, y David cuidando a las ovejas. ¿Me explico? Hay como, humanamente hablando, voy a recalcar mucho esto, había como mucha diferencia, me explico, de trabajos,
A lo mejor puede ser de oportunidades, puede ser de lugar en cuestión a rango laboral. Y de aquí vamos a continuar con el versículo 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Versículo 23. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. O sea, David había ido ahí no porque perteneciera al ejército del rey Saúl, no porque fuera un hombre de guerra como sus hermanos, sino porque su papá le dijo: oye, llévale esto a tus hermanos y me dices cómo están. Y David, pues muy obediente fue, pero ese no era el entorno de David, ese no era su trabajo. David era un chico joven de campo cuidando ovejas. De aquí, chicos, nos vamos a ir del versículo 32 al 37, ¿vale? No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Vuelvo al mismo punto. Humanamente, David, ¿qué podía hacer ahí? Si era un simple pastor, ¿me explicó? Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta vivirlo básicamente. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Aquí, chicos, vemos la manera en la que Saúl subestimó a David, porque claro, no era un hombre de guerra, alguien que fuese conocido o que Saúl mismo conociera, ¿no? Era solo un muchacho, como les digo, que llegó ahí por órdenes de su padre para entregar alimento a sus hermanos y saber cómo estaban. Y fíjense que eso es algo que siento que muchas veces nos ha pasado. Nos subestiman por ser jóvenes, ¿no? O simplemente por no venir de una cierta familia, a lo mejor por no ser hijos de pastores, o no estar codeados con personas que sean influyentes en algún medio o en ciertas áreas, ¿no? Laborales puede ser. Cuando, si se dan cuenta, quien realmente tiene el control, quien realmente tiene escrita la historia, quien realmente tiene el panorama del plan y del camino completo, con un gran propósito, pues es Dios. No es el mundo, no es el hombre, no es el dinero que tengas, no son las influencias que tengas, no es con quién estés rodeado o el hijo de quien seas. ¿Me explicó? Ahora, ya para finalizar, vamos a irnos al versículo 55 y lo vamos a leer hasta el versículo 58. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de desvivir a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Y es aquí, chicos, donde este capítulo cierra con broche de oro, si se dan cuenta, y donde Dios hoy nos está enseñando tanto a ti como a mí que el mundo no tiene el control, poder y mucho menos la autoridad como para definir tu identidad, tu vida, tu futuro, porque como les digo, Dios no se fija en cuánto dinero tienes, en cuánta gente influyente está en tu vida o con cuánta gente influyente tú te llevas, en si vienes de una familia bien posicionada socialmente, económicamente, o como les digo, de cuánto presupuesto hay en tu bolsillo, ¿no? Porque Dios no se fija en tu estatus social. Dios no necesita
tu estatus social, porque Dios no ve lo exterior ni en ti ni en mí, lo terrenal, lo banal, la vanidad, lo que terrenalmente tengamos, ¿me explico? Como les digo, no importa cuánto terrenalmente tengas, Dios no se fija en eso, a Dios no le importa eso, sino tu corazón y la disposición y la intención que tú tengas en Él para con Dios. Dios no necesita que tengas miles de recursos para usarte. Dios no necesita que tengas influencias que te puedan llevar hasta donde Él tiene planeado llevarte. Recuerda que Dios, que es tu Padre, es dueño absoluto de todas las cosas en este mundo. Él es quien tiene ese plan específico y hermoso para tu vida. Él será quien te va a proveer, quien te va a sembrar en los corazones de las personas que van a ser usadas para que Dios te lleve, Dios te lleve a ese plan que tiene para tu vida, que te va a catapultar y que solo de la mano de Dios vas a poder conseguir y vivir. Así que chicos, con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición tanto para ti como lo fue para mí. Y espero de verdad que Dios te haya hablado a través de este episodio. Nos vemos en el siguiente, nos vemos el próximo sábado y que Dios te bendiga. ¡Chao!